En esta presentación sobre fundamentos de los pulpados de alto rendimiento, vamos a ver cómo se produce el mecanismo del pulpado en cada caso y cómo influye este mecanismo de separación de fibras en la calidad de la pulpa. Los pulpados de alto rendimiento son procesos gobernados por mecanismos de fatiga. ¿Qué significa esto? Que las fibras sufren repetidas deformaciones y finalmente son extraídas de la matriz de la madera. La deformación viscoelástica, donde viscoelástica significa que tiene por una parte esa deformación, es elástica, o sea que vuelve a su estado original, pero además tiene una componente viscosa que produce modificaciones que van siendo acumulativas hasta que finalmente, luego de toda esa deformación elástica y viscosa, termina separándose la fibra de la matriz de la madera, pero con una modificación, ¿sí?, del material, una modificación que termina siendo química del material. Entonces, grandes cantidades de trabajo mecánico se convierten en calor por fricción. O sea que una de las cosas que sucede dentro del refinador es que aumenta mucho la temperatura por fricción. Esto sucede tanto a baja consistencia como a alta consistencia. Solo que a baja consistencia lo que hago es calentar el agua, básicamente, mientras que a alta consistencia hay mucha fricción madera a madera y si no se regula la temperatura puede llegar a quemarse el material dentro del refinador. Este trabajo que se convierte en calor es una considerable pérdida de energía, ¿no? Teóricamente uno dice, si yo estoy convirtiendo energía mecánica en calor en vez de estar separando la fibra, estoy perdiendo energía. Pero es que esa conversión es fundamental para que, para que la fibra se separe y se separe con determinada calidad. O sea que hay una pequeña fracción de esa energía, que es el 1% que se utiliza para separar las fibras, ¿no? El resto se utiliza para deformar, son por deformaciones sucesivas, deforma, vuelve, hasta que la estructura se modifica de tal forma que la fibra se separe, ¿sí? Esta energía se asocia con la generación de superficies al transformar la madera en pulpa. La acción nosotros llamamos desfibración, refinación. ¿Por qué? Porque estamos separando las fibras de la madera o de cualquier material fibroso en principio y después se trabaja mecánicamente la superficie para que se produzca la fibrilación, ¿no es cierto? Esto es un caso especial de molienda. ¿Por qué? Porque la molienda común lo único que hace es cortar, ¿sí?, el material en pedacitos. Y nosotros eso no lo queremos, porque nosotros no queremos destruir la fibra. Nosotros lo que queremos es preservar la fibra. Entonces, por eso es que se agrega vapor, se agrega temperatura, se agregan químicos. O sea, lo que estamos queriendo siempre es preservar de la mejor manera posible la estructura de la fibra y producir finos de alta calidad. En el pulpado mecánico se modifica la morfología de la fibra y su estructura mediante acción mecánica en medio acuoso, ¿sí? Siempre tenemos que agregar agua, como les decía, para que no se queme el material y porque estamos trabajando siempre en suspensiones acuosas. Entonces, en la desfibración y en la refinación se somete al material fibroso viscoelástico a deformaciones reiteradas y se producen sucesivas fallas
por fatiga entre las fibras y dentro de la pared de la fibra. O sea, eso de pasar con una barra del refinador por la fibra, volver a pasar, volver a pasar, volver a pasar, termina generando, después de varias elongaciones, una falla por fatiga. Entonces, todos los procesos mecánicos tienen en común dos operaciones básicas durante el pulpado, esto es lo que había mencionado recién. Una es la desfibración para obtener fibras simples y acefibrosos, y otra es la fibrilación, que es la conversión de fibras a elementos fibrilares. En los procesos de pulpado mecánico se denominan etapas de desfibración y refinación. Estas dos operaciones resultan siempre de difícil diferenciación. ¿Por qué? Porque cuando un chip, por ejemplo, entra en el refinador y tiene que llegar a la periferia del disco para ser expulsado de la etapa, lo que pasa es que algunas fibras se separan al principio y otras se separan al final. Entonces, las que se separaron al principio, pasando por toda la superficie y por todas las reiteradas aplastamientos y esfuerzos de corte a que lo somete cada una de las barras que va pasando por la fibra, termina fibrilándose, mientras que otras son desfibradas recién cuando llegan a la periferia. Entonces, digamos, decimos que este proceso es estadístico porque realmente no todas las fibras se desfibran en el mismo momento, y no todas las fibras sufren el mismo trabajo superficial. Vamos a ver un poco el mecanismo del desfibrado con piedra. En la desfibración y refinación del pulpado mecánico a la piedra, eh, el trabajo para separar las fibras consiste en, primero, calentamiento y ablandamiento de la lignina, ¿no? La cual se torna plástica. Esa plasticidad es lo que, digamos, produce una deformación elástica que después se mantiene en el tiempo. Si la temperatura llega a subir a 200 grados, se quema y oscurece. Por eso es que se agrega agua en las regaderas para que esa temperatura no llegue a los 200 grados. Después se arrancan las fibras por efecto de los granos del abrasivo que integra la superficie de la piedra, o sea, esos granos abrasivos van produciendo ese mecanismo de lo que estábamos hablando recién hasta que arrancan la fibra. Y una vez que la fibra está arrancada, se produce una refinación de la fibra, que es lo que se llama el regrinding, ¿no? Grinding sería el arrancamiento, regrinding sería el trabajo superficial. ¿Por qué? Porque las fibras y haces de fibras que se encuentran en la batea bajo la piedra son arrastradas por la piedra en su movimiento, o sea que se suben a la superficie, quedan sobre la superficie de la piedra y son presionadas por los troncos otra vez, o sea, pasan en la superficie entre la piedra y el tronco, y ahí producen una remolienda, ¿no? Entonces, en los sistemas con batea se produce mucha remolienda, ¿sí? Si no se quiere esa remolienda, hay que sacar la batea, que es uno de los modelos que habíamos visto, inclusive los más modernos, de pulpados a la piedra. El calor generado por la fricción es transferido desde una capa de madera muy caliente en contacto con la piedra a la suspensión que pasa a través de la zona de molienda. Por eso es que se calienta el material en contacto con la madera, en el contacto piedra-madera. La mayor parte del calor generado es utilizado para ablandar la lignina, generando una matriz de lignina gomosa, ¿no? Esta lignina elástica. Por este ablandamiento se produce la deformación continua de la matriz durante la acción de los grits, donde los grits son las arenitas que están en la superficie de la piedra. A mayor temperatura del agua de las regaderas, se requiere mayor cantidad de pasos de las arenillas para arrancar cada fibra.
¿Por qué? Porque justamente esa temperatura, ese aumento de temperatura vuelve a la lignina más elástica y necesita más y más pasos para, y deformaciones para arrancar la fibra, ¿no? ¿Esto qué hace? Que decrezca la producción, porque si yo tengo un material en frío, yo arranco la fibra, la rompo directamente sin ningún problema, tengo que romper la fibra. En cambio, si aumento la temperatura, esa capacidad de la lignina, esa elasticidad que gana la lignina, hace que la fibra no se arranque, no se arranca en primera intención, decrece la producción, pero finalmente la fibra se separa más entera. El número de pasadas requeridas para extraer una fibra produce una mayor fibrilación debido al raspado sucesivo de la fibra. Entonces voy a tener una fibra más entera, pero más fibrilada. El aumento del área superficial de la fibra disminuye el drenado porque aumenta el refino, ¿no? O sea que lo que estoy haciendo con una sola piedra, digamos, no ya con refinadores, sino en la misma piedra estoy produciendo la desfibración y la refinación. Entonces acá tenemos como eh, una de las arenitas que está en la matriz, ¿sí?, de material de la superficie de la piedra, ¿sí?, va pasando, acá se ve bien, por la madera y va deformando sucesivamente la superficie de la madera hasta que termina arrancándose la fibra. Acá se ve, esta sería la matriz de el segmento superficial de la piedra y estas serían las arenitas superficiales. Hay una presentación complementaria justamente sobre pulpados a la piedra donde se ve cómo se eligen los materiales y cómo son los materiales que forman la superficie de la piedra, ¿no? Entonces se ve cómo van deformando una vez y otra vez a medida que van pasando, ¿no? Acá está el grit y se ve cómo se deforma y vuelve, se deforma y vuelve, produce deformación y cizallamiento, o sea, una acción de deformación y corte hasta que termina arrancando la fibra. Entonces, la acción de los grits es similar a un raspado o arañado de la fibra hasta que arranca la matriz y el desprendimiento se hace por fatiga. Una vez desprendidas las fibras, vuelven a pasar entre los grits y ahí se produce el refino por regrite, ¿sí? Entonces, se van arrancando, una vez que se terminan de arrancar y se vuelven a levantar por la piedra, entonces vuelven a pasar entre la madera y la piedra y se vuelve a producir un efecto sobre la fibra, en este caso de refino. Vamos a ver cómo es el efecto de la acción mecánica de los refinadores. En el proceso de pulpado mecánico en general se aplica trabajo mecánico en medio acuoso, ¿no? Se modifica la morfología de las fibras y su estructura al transformar la madera en pulpa mecánica. La acción de desfibración-refinación, dijimos, es un caso especial de molienda, donde se somete al material fibroso viscoelástico a reiteradas deformaciones por esfuerzos de intensidad limitada. O sea, es presión, cizallamiento, alivia, presión, cizallamiento, alivia. Y entonces se producen sucesivas fallas por fatiga entre las fibras y dentro de la pared de la fibra. Todos los pulpados mecánicos tienen en común dos operaciones básicas que son la defibración, ¿sí?, donde las fibras de madera se separan unas de otras y se liberan en la pulpa. Se busca mantener la longitud de fibra en esta etapa y reducir los haces fibrosos. Y en la refinación se hace el tratamiento de las fibras separadas de manera que se produzcan fragmentos fibrosos de tipo fibrilar o laminar. Estas dos operaciones
como dijimos, siempre son difíciles de diferenciar. Entonces, la fuerza que se aplica sobre la fibra es una combinación de fuerza de compresión y fuerza de corte o cizallamiento, ¿no? Es como les decía, tenemos dentro del disco lo que son barras y ranuras. Entonces, la barra comprime, el movimiento produce el esfuerzo de corte y después cuando llega la ranura afloja la presión. Vuelve una barra, otra vez comprime, otra vez esfuerzo de corte, otra vez alivio. La intensidad de las fuerzas va a depender de la distancia entre los discos y también es diferente para cada patrón de discos, porque como les digo, si yo tengo una barra, tengo muchas barras espaciadas con muy poco espacio, o tengo pocas barras con gran espacio, o tengo diferente inclinación de las barras, voy a tener un efecto diferente sobre el material. Las fuerzas de compresión son de máxima intensidad cuando los bordes de las barras se tocan entre sí. Y los esfuerzos de corte se obtienen cuando las barras se oponen entre sí. Y por el movimiento, ¿no es cierto?, del disco. Se produce alta fricción entre la fibra y el material de la barra del disco, lo que maximiza el esfuerzo de corte. Entonces, este sería como un esquema idealizado de un modelo, digamos, para elaborar un modelo matemático se hizo esta presentación, esta diapositiva, donde fíjense que acá tengo un segmento de disco, acá tengo un chip, tengo las barras de rotura donde se rompen, ¿sí?, en un determinado tamaño, se rompen más adelante en otro tamaño y así se van individualizando hasta que llegan a la superficie del disco, al borde del disco, la periferia, y ahí se individualizan todas las fibras, ¿no? Entonces acá se ve cómo pasamos de la etapa inicial, primera etapa, segunda etapa. Esto es un esquema ideal, ¿no es cierto? Esto sería una desfibración perfecta, donde todo el efecto del disco, ¿sí? Toda la energía que le estoy poniendo se transforma en desfibración. Como dijimos, esto no es cierto, ¿no? Porque ya el que se separa acá empieza a fibrilarse y cuando llega acá ya no es una partícula individual, sino que ya está formando fibrilas. La acción de refinación, entonces, la refinación genera acciones de corte y de laminación. ¿M? Rompe los enlaces entre las capas de celulosa para lograr fibras más flexibles, rompe las capas externas en dirección longitudinal para formar las fibrilas. ¿M? Y la forma de las partículas entonces cambia irreversiblemente adentro del refinador. ¿Cuáles son las acciones típicas? Bueno, vamos a tener acortamiento, o sea, corte de la fibra. Vamos a tener fibrilación externa, ¿sí?, que sería la separación de fibrilas de la superficie. Y en las pulpas químicas, donde yo extraje la lignina de la parte interior del material, puedo tener lo que se llama fibrilación interna. Esta fibrilación interna no la voy a tener en el caso de las pulpas mecánicas, porque como tienen toda la lignina, no existe la posibilidad de que se produzca la fibrilación interna. En estas fotos de fibras eh, provenientes de un pulpado termomecánico, vemos cómo se van produciendo las acciones, ¿no?, cómo se va arrancando la pared, cómo se va produciendo deformaciones en la fibra por compresión. Acá tenemos también arrancamiento y compresiones. Y en este caso, lo que sucedió es que esto es típico de las fibras TMP, es que
se arranca directamente la pared primaria como si fuera como si arremangara la fibra, ¿no? Se arremanga, se saca la pared primaria y queda expuesta la pared secundaria donde se ven claramente acá la orientación de las fibrilas. Fíjense que dentro de la misma pulpa tengo esta fibra con la que está intacta, hasta se ven las puntuaciones, ¿sí? Evidentemente es una conífera, y esta otra en la cual ya desapareció la pared primaria. O sea que por eso decíamos que los efectos no son parejos, sino que pueden pasar uno u otro sobre diferentes fibras, dependiendo de cuántas veces y de qué manera pase las barras del refinador sobre la fibra. Las primeras instalaciones de pulpas mecánicas con refinador tenían una sola etapa, entonces las acciones de desfibración y refinación se producían en el mismo equipo. Actualmente también hay equipos de una sola etapa, pero la tendencia general es hacia la utilización de dos etapas. En general son dos etapas, eventualmente tres. Entonces, hablando de un proceso en dos etapas, los refinadores que son alimentados con chip son llamados refinadores primarios. Y los refinadores que se ocupan de refinar adecuadamente las pulpas son llamadas refinadores secundarios. El material fibroso que compone las pulpas de alto rendimiento, se clasifica en tres materiales diferentes: la fracción de fibras, la fracción de finos y la fracción de haces fibrosos, ¿no? Estos, dependiendo del proceso, dependiendo de todos los factores, la temperatura, la consistencia, el tipo de refinador, el tipo de disco, todo afecta, ¿sí? La proporción de fibras, finos y haces fibrosos que voy a tener en el material final, ¿no? En el caso de pulpas a la piedra, o la RMP, la proporción es aproximadamente 50-50 entre fibras y las otras dos categorías. En cambio, en el caso de TMP o CMP, los finos disminuyen, ¿no? Porque aumenta la fracción de fibras largas. ¿Qué propiedad aporta cada una de estas fracciones al papel? Bueno, la fracción de fibras le va a dar resistencia a la hoja y le va a dar volumen específico. O sea que en la hoja, digamos, estas fibras que son rígidas, tienen toda la lignina o casi toda la lignina, ¿sí? No colapsan, no forman una hoja densa como las pulpas químicas, sino que son hojas voluminosas donde hay muchos huecos entre las fibras. Los finos van a llenar esos huecos, ¿no? Entonces, uniendo las fibras entre sí, van a aportar a la resistencia de la hoja, pero también van a aportar opacidad y capacidad de impresión. Mientras que los haces fibrosos es lo que no queremos, ¿no? Producen irregularidades en la trama y roturas de la hoja. Entonces, todos los esfuerzos van hacia producir una cantidad balanceada de fibras y finos con la menor proporción posible de haces fibrosos. La fracción de fibras va a tener fibras largas enteras, algunas fibras cortadas y cintas de pared celular arrancadas. Esta fracción forma la trama sobre la cual se depositan los finos, y de ella depende la resistencia de la hoja, de su cantidad, de su tamaño y de la aptitud de la superficie para desarrollar uniones, que es lo que llamamos el bonding, la unión entre fibras. Cuanto más finos, cuanto más trabajada superficialmente está la fibra,
más celulosa expuesta tiene y por lo tanto tiene mayor capacidad de desarrollar uniones, o sea, mayor capacidad de bonding. Entonces, el trabajo de la fibra, el haber trabajado la superficie de las fibras enteras, le da flexibilidad, lo que también el arrancamiento de las paredes, de la parte externa, sobre todo de la pared primaria, la exposición de la pared secundaria y el arrancamiento de las fibrilas de celulosa hace que disminuya el peso de la fibra porque estoy extrayendo material y entonces tengo mayor número de fibras por gramo de pulpa, lo cual es positivo. Y además le doy mayor resistencia a las pulpas. La fracción de finos que yo genero dentro del refinador se divide de acuerdo con las etapas. Los refinadores primarios van a producir finos de desfibración. A estos finos se les llama finos primarios. Y los refinadores secundarios van a producir finos de refinación, a los que se llama finos secundarios. Entonces, para redondear esta parte, yo tengo dos etapas, ¿sí? O dos tipos de refinadores o dos refinadores del mismo tipo pero con diferente dibujo, ¿sí? En los discos. A uno le llamo primario y al otro le llamo secundario. El primario es el que se encarga de la desfibración mayormente y el secundario se encarga mayormente de la refinación. Los refinadores primarios van a generar finos primarios y los refinadores secundarios van a generar finos secundarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que los finos primarios, como surgen de la desfibración, en general son de baja calidad para la unión entre fibras, aunque sirven sí para otorgar opacidad, pero al no ser finos fibrilares, ¿sí? No aportan mucho a la unión entre fibras, o sea, al bonding que le da resistencia a la pulpa. Ustedes ven la forma que tienen, ¿no? Estos finos y básicamente fíjense que son células parenquimáticas, porque como yo recién estoy abriendo la estructura de la madera, entonces ustedes saben que en la madera tengo fibras y también tengo parénquima, formando los radios, ¿no? Entonces, me voy a encontrar con que voy a separar esta fracción de parénquima y también tengo trozos de fibras, algunos desechos de lámina media ricos en lignina. Como decía, estos finos primarios van a aportar a la opacidad, pero no a la resistencia de la pulpa. Mientras que los finos secundarios son esas tiras de pared, esas tiras de fibrilas arrancadas de la pared secundaria, que sí tienen mucha celulosa con mucha potencialidad de desarrollar uniones hidrógeno que van a actuar sobre la superficie de las fibras, montándose sobre fibras, sobre diferentes fibras y produciendo unión entre ellas. Vamos a hablar un poco de las propiedades ópticas de las pulpas de alto rendimiento. Dijimos que las pulpas de alto rendimiento contienen prácticamente toda la lignina presente en la madera y requieren tratamiento mecánico para separar y preparar las fibras. Un aumento del refino produce un aumento de la opacidad de la pulpa. Esto se denomina carácter mecánico, o sea, si yo refino más, tengo un aumento de opacidad, eso me define el carácter mecánico de la pulpa. ¿Por qué? Porque se produce mayor cantidad de finos con buenas características para mejorar la opacidad. En cambio, en las pulpas químicas, cuando yo refino más, lo que hago es producir una mayor transparencia, porque como no tengo lignina, hago que se una más la celulosa, ¿sí? Que se produzca un mayor
colapsamiento de la fibra, una mayor densificación de la hoja y por lo tanto se vuelve más transparente. Los finofibrilares no aportan a la opacidad en el caso de las pulpas químicas y las fibras se vuelven translúcidas al aumentar el hinchamiento o swelling de la fibra. ¿Por qué? Porque esa fibrilación interna, esa rotura de uniones internas que rompe la estructura cristalina, termina uniéndose en otros sentidos y generando ese hinchamiento, termina generando una densificación de la fibra y del papel. Como síntesis, la diferencia entre una pulpa de alto rendimiento y una pulpa química en cuanto al refino y a las propiedades ópticas de opacidad es que cuanto más refino una pulpa de alto rendimiento se vuelve más opaca y cuanto más refino una pulpa química se vuelve más transparente, ¿no? A esa capacidad de las pulpas de alto rendimiento de aumentar la opacidad con el refino se le llama carácter mecánico. Ahí vemos una foto al microscopio electrónico de una hoja de pulpa termomecánica y se ve claramente lo que les comentaba, ¿no? Esto es cortado eh, transversalmente la hoja, se ve en el espesor de la hoja, se ve cómo hay fibras, acá se ve fibra, 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 ¿no? Lo de adentro, el hueco es el lumen, las paredes, algunas están colapsadas, otras no. ¿M? Y se ve en el medio, en los huecos depositados los finos. La mayoría de los finos de las pulpas termomecánicas son finos fibrilares y por esto tienen una buena resistencia con respecto a lo que sería un pulpado mecánico tradicional. Y acá se ve claramente el efecto de los finos que realmente actúan como si fuera una cinta adhesiva uniendo las fibras entre sí. Se montan sobre las diferentes fibras y se adhieren produciendo uniones entre fibras que son este, mm, uniones sólidas, digamos, uniones resistentes. Cuando hablamos de opacidad, ¿no? Esto que estábamos diciendo recién, que la hoja se vuelve más transparente si consideramos un vidrio, por ejemplo, ¿no? O una hoja de pulpa química muy refinada. Vamos a tener, si este A es un rayo de luz incidente, una parte, cuando toca una superficie, una parte siempre se refleja. Hay otra parte que entra dentro de la superficie y al llegar a la segunda superficie, al borde, inferior del material, una parte se refleja, o sea, siempre cuando un haz de luz toca una superficie se refleja. Entonces, en este caso llega acá, una parte se refleja, llega al otro borde, una parte se refleja, y en un material como el vidrio transparente, una gran parte, ¿sí?, pasa a través del material. Acá tenemos lo que sería una hoja de papel, ¿no? Tenemos la luz incidente, una parte se refleja, con esto vamos a hacer las mediciones de brightness, la luz reflejada, pero adentro tenemos tantas superficies distintas entre fibras, huecos de lumen, otra pared, finos, ¿sí? Que se dispersa internamente una gran cantidad de luz y la luz que se transmite es mínima, ¿no? Cuando se trata de una pulpa de carácter mecánico, este efecto hace que la luz transmitida sea prácticamente nula y toda la luz se dispersa dentro del material, que es lo que se llama en inglés light scattering. Es la luz dispersada dentro del material, es light scattering. Y la característica que tienen las pulpas mecánicas es que tienen un alto scattering.
hay una fracción de luz que se absorbe, se llama luz absorbida, y esta es la luz que se absorbe químicamente, digamos, o sea, se debe a la química del material. Es absorbida por los grupos cromóforos, ¿no? Ya no es dispersa físicamente al chocar entre superficies, sino que depende de la longitud de onda que absorbe el material de acuerdo con los grupos cromóforos que tenga. Bueno, esos conceptos se van a ver claramente, o ya los deben haber visto seguramente en el curso de blanqueo. Vamos a los efectos de la acción térmica. Bueno, ¿cómo es el consumo de energía en el proceso TMP? El 90% de la energía es utilizada en el desfibrado y el refinado de las pulpas. Ahora, el fundamento del proceso TMP es aplicar acción térmica en presencia de agua y producir el ablandamiento de la lignina que mantiene las fibras unidas en la madera. O sea que la idea es aumentar la temperatura con vapor en TMP para ablandar la lignina. Esto ya lo habíamos visto, ya lo dijimos cuando vimos el proceso mecánico a la piedra, ¿no? Que hay un aumento de temperatura, que ese aumento de temperatura me vuelve elástica, ¿sí? A la fibra, pero que esa elasticidad necesita acción repetida para que termine, de compresión y esfuerzo de corte para que finalmente termine separándose la fibra, ¿no? Pero que es imprescindible para que la fibra se separe lo más entera posible, ¿no? Ahora bien, este ablandamiento de la lignina se produce a partir de la llamada temperatura de transición vítrea de la lignina. O sea, la lignina es un material amorfo y todos los materiales amorfos tienen lo que se llama temperatura de transición vítrea. Esta temperatura de transición vítrea es la temperatura en la cual el material entra en una especie de interfase entre un sólido y un líquido. O sea, la agitación molecular es tal que se vitrifica, pasa a ser como un vidrio, ¿no? Que en realidad es un líquido solidificado. Entonces, la temperatura de transición vítrea es la temperatura a la que un material pasa de un estado rígido a un estado blando y viscoso. Es un parámetro importante ya que afecta sus propiedades físicas y químicas y es un punto intermedio entre el estado fundido y el rígido del material. Varía con el contenido de humedad de la madera y aproximadamente va a variar entre 100 y 170 grados en la mayoría de las maderas. El desfibrado se produce por el plano de fractura en las capas interiores de la fibra, la parte externa de la S2 o entre S1 y S2. A mayores temperaturas, mayor ablandamiento y menor consumo de energía en la desfibración. Y esto es muy importante. Si yo tengo una alta temperatura, la lignina de la lámina media se ablanda y entonces al ablandarse disminuye el consumo de energía en la desfibración, ¿no? El plano de fractura, o sea, de separación, se desplaza hacia la lámina media y la fibra se separa por la lámina media. Pero, ¿qué significa esto? Que las fibras quedan recubiertas por una capa de lignina modificada químicamente. O sea que es como que quedan plastificadas, quedan envainadas en lignina. Entonces, lo que tiene como consecuencia un aumento excesivo que pase la temperatura de transición vítrea es que
voy a tener una disminución en la energía de desfibración, pero un gran aumento en la energía de refinación, porque tengo que romper esa capa de lignina que queda recubriendo la fibra. Acá vemos cómo se produce la rotura, el plano de ruptura, ¿no? De los diferentes procesos. Bueno, acá tengo la lámina media, la pared primaria, la pared secundaria, la pared terciaria y el lumen, ¿no? En un esquema de fibras. Entonces, en un proceso acá tengo dos fibras y las estoy sometiendo a un proceso RMP sin alta temperatura. Lo que pasa es que termino rompiendo la fibra, ¿sí? Se rompe por cualquier lado la fibra, produzco un montón de fibras rotas. Mientras que cuando yo aumento la temperatura en presencia de vapor en un proceso TMP, desplazo la línea de separación. Eso es lo que decía, desplazo la línea de rotura que termina yendo primariamente a la interfase entre la pared primaria y la secundaria o dentro de las capas de pared secundaria. Esto era lo que yo les mostraba hoy, que se veía que se llama el arremangado de la pared primaria de la fibra. Cuando aplico un proceso CTMP, o sea que al TMP le aplico acción química, entonces ya ahí voy a separar mucho mejor las fibras y voy a tener muchísima menos rotura de las paredes fibrosas, ¿no? Y el proceso CTMP de alta temperatura, bueno, el efecto sería aproximadamente de esta manera. Estaría eh, separando la fibra por la pared primaria y rompiendo la lámina media. Entonces, acá vemos las diferentes temperaturas para ejemplificar esto que les estaba mencionando recién. Si yo refino a 116 grados, o mejor dicho, desfibro a 116 grados, voy a tener esta superficie, ¿no? Esta rugosidad en la superficie por arrancamiento parcial de la pared y de las fibrilas. Mientras que si esa separación de fibras se hace a 170 grados, las fibras se separan intactas, pero no tengo, las tengo como plastificadas, no tengo ninguna acción superficial y voy a tener que aplicar muchísima energía en el proceso de desfibración. Por eso las TMP ya lo habíamos dicho y lo dijimos al principio en la introducción, esto sería típico del proceso Asplund, donde lo que voy a fabricar es un tablero de fibra, ¿no? Porque toda esta lignina, si yo aplico fibra contra fibra y la caliento, esa lignina me sirve como adhesivo y puedo fabricar un tablero de fibra. Mientras que esta es la que me va a servir para papel. ¿Cuáles son las consecuencias de la separación por la lámina media en TMP? Voy a tener una mayor integridad fibrosa, pero mayor requerimiento energético en el refino. Las fibras quedan envainadas en la capa de lignina lignificada, lo que les impide generar unión entre fibras en la formación de la hoja de papel. Y por lo tanto debe eliminarse para lograr un aceptable nivel de enlace interfibrilar. Entonces, ¿en qué se consume la energía en el proceso TMP? Porque recuerdan que el proceso TMP es el que mayor consumo de energía tiene y por eso es que se está trabajando tanto en variantes del proceso que consuman menos energía. La fatiga producida por las compresiones reiteradas perpendiculares al grano de la madera es el mecanismo más importante en el desfibrado y en el refino. Las deformaciones pueden ser elásticas, viscoelásticas o plásticas.
Las viscoelásticas no producen fatiga sensible. Deformaciones más intensas reducen el módulo de elasticidad del material. Y las plásticas son las más útiles para el proceso, ya que transforman parte de la energía aplicada en movimientos moleculares y ruptura de enlaces químicos. O sea que, si bien se producen muchas deformaciones viscoelásticas, o sea, elásticas y viscoelásticas, porque en algunas el cizallamiento y la relajación al pasar por la ranura hace que el material vuelva a su situación inicial, esas serían las elásticas. Viscoelásticas es cuando ya se empiezan a producir modificaciones viscosas, o sea, modificaciones en la estructura que hacen que no vuelva ya al mismo estado, sino que se produzca una cierta modificación. Las deformaciones plásticas son las que finalmente generan la separación del material. Bueno, ahí vemos lo que son los finos de una pulpa termomecánica y cómo una fibra queda con toda su pared secundaria expuesta y permite la separación de las fibrilas, ¿no? Esta sería la estructura de la fibra con todas las fibrilas separadas y el arrancamiento de tiras de pared. Esto es lo mejor, digamos, estos finos fibrilares son los mejores para producir el bonding, la unión entre fibras. Ahora, ¿cuál es el efecto de la acción química? Empecemos por la acción alcalina, porque vieron que muchas veces los pulpados se hacen pulpado a la soda, pulpado al sulfito alcalino, pulpado al peróxido alcalino. Es como que el álcali se utiliza mucho en los procesos de pulpado. Las latifoliadas son más reactivas al tratamiento alcalino porque tienen mayor cantidad y reactividad de hemicelulosa. O sea, el álcali va a actuar directamente sobre las hemicelulosas, producen hinchamiento de hemicelulosas, producen diferentes tipos de acciones químicas sobre las hemicelulosas. El primero es el hinchamiento que se llama swelling. El hinchamiento alcalino aumenta el ancho, ¿no? Y disminuye la longitud de las fibras. O sea, es como que la fibra engorda, ¿sí? Y se acorta. Pero también, además de ese hinchamiento, o ese hinchamiento se produce en parte por lo que se llama la desacetilación o deacetilación. Esto se produce a pH entre 9 y 10. ¿Qué significa? La saponificación de los acetilos, de los grupos acetilos de las hemicelulosas, ¿no? Y ese efecto de la desacetilación forma ácido acético. O sea que siempre cuando se aplica una acción alcalina, la desacetilación de las semicelulosas termina generando ácido acético y lo que sucede es que el pH empieza a descender, ¿no? Se acerca a la neutralidad por la generación de ácido acético. O sea que empezamos a un pH muy alto, pero terminamos a un pH eh, más bajo del inicial. Otra de las acciones que produce el efecto alcalino es el peeling, que es la depolimerización monómero a monómero, ¿sí? Pero esto ya se da a pH 14, o sea, cuando tengo mucho álcali. Esto se produce a temperaturas mayores de 60-80 grados. Las hemicelulosas son parcialmente degradadas y disueltas y se producen reacciones de oscurecimiento. Es lo que llamamos el oscurecimiento alcalino, que por eso ese oscurecimiento alcalino es que se agrega, por ejemplo, peróxido en las pulpas al peróxido alcalino para evitar ese amarillamiento. Acá tenemos el efecto del hinchamiento alcalino. Entonces, fíjense, acá tengo una estructura eh, celulósica y cómo el efecto de álcali va rompiendo, ¿sí? Las uniones celulosa, hemicelulosas y va generando esta separación
con incorporación de agua dentro de la estructura, ¿no? Entonces termina mucho más hinchada esta pared que inicialmente era así, ¿sí? Termina con las hemicelulosas hinchadas de esta manera. Bueno, y acá está el hinchamiento de la pared de álamo, ¿sí? Con diferentes concentraciones de álcali y diferentes temperaturas. Acá tenemos lo que se llama el superhinchamiento, porque el hinchamiento normal es el que se produce con agua. El efecto alcalino se le llama superhinchamiento y en función del tiempo, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, a bajas temperaturas y altas concentraciones de álcali es mayor el superhinchamiento. O sea que siempre que yo quiero aplicar una acción alcalina eficiente, por ejemplo, para extraer hemicelulosas de la matriz celulósica, voy a trabajar con altas concentraciones y bajas temperaturas. Lo que hace la alta temperatura, ¿sí? Es, fíjense acá, la alta temperatura con la misma concentración de álcali, el superhinchamiento es muy inferior. ¿Mm? Y en este caso tenemos baja concentración y alta temperatura, y baja concentración y menor temperatura, vemos que nuevamente, aunque la concentración sea más baja, el hinchamiento es mayor. Bueno, ¿cuál es la acción de sulfonación? O sea, uno de mm, los procesos usuales con acción química son los procesos al sulfito, dijimos, sulfito de alto rendimiento, de muy alto rendimiento. Entonces, ¿cuál es la acción del sulfito? Bueno, se sulfonan, el efecto se llama sulfonación porque lo que se hace es sulfonar la lignina incorporando lo que se llaman grupos sulfonatos, ¿sí? Estos grupos sulfonatos son incorporados a la madera. O sea, no se genera una hidrólisis de la lignina con separación de fracciones de lignina como sucede en los pulpados químicos. En general, lo que sucede es que los grupos sulfonatos son incorporados a la madera. El grado máximo de sulfonación es de aproximadamente 2% de grupos sulfonados sobre pulpa. Eso es la incorporación. El grado de sulfonación es cuánto me va a quedar de sulfonatos en la madera. Bueno, es 2% sobre pulpa. No se produce hidrólisis de los fragmentos de lignina. Las fibras resultantes, o sea, las fibras sulfonadas, son más flexibles, se conforman mejor y producen una hoja más fuerte. El tratamiento de los chips antes de la refinación aumenta el rasgado. Los tratamientos entre etapas o post-tratamiento aumentan la elongación en húmedo. O sea que yo, dependiendo de la característica que quiera, voy a poner la acción de sulfonación en un punto o en el otro. Por eso es que existen tantas variantes como vimos, ¿no? Que es tratamiento interetapa, tratamiento inicial, tratamiento posterior, porque la acción va a cambiar las propiedades, ¿no? Va a generar más o menos fibra entera, va a cambiar las propiedades superficiales, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos el efecto de la acción química sobre el porcentaje de fibras largas. Esto se mide, como lo vemos acá en este eje, como el porcentaje de la fracción retenida en 35 en el Bauer Magnet. Es la clasificación de fibra que se realiza para justamente ver los diferentes porcentajes de las diferentes fracciones que contiene la pulpa. Entonces, el tamiz de 35 mesh es el que retiene la fracción de fibras largas y vemos que en el proceso Kraft, el proceso Kraft es el que tiene la mayor fracción de fibras largas, ¿no? En el proceso RMP, o sea, sin acción
de presión, o sea, el proceso RMP es el que no tiene eh, refinación presurizada, vemos que si no agrego ningún químico, la fracción de fibras largas es de aproximadamente el 20%. Si agrego hidróxido de sodio, voy a tener cerca de un 30% y el sulfito me aumenta la fracción de fibras largas al 40%. Esto es porque se utiliza la refinación atmosférica en el proceso, por ejemplo, al sulfito neutro. Fíjense cómo al sulfito neutro tengo una alta fracción de fibras largas con refino atmosférico. Si me voy al refino presurizado, que sería el TMP, si no le agrego nada, o sea, el proceso TMP clásico va a tener un 25% de fibra larga. Ahora, si le agrego hidróxido de sodio, voy a tener cerca de 40. Y si le agrego sulfito de sodio, bueno, casi 40, un poquito menos de 40. Pero se nota que la acción química en ambos casos, tanto trabajando con refinación atmosférica como refinación presurizada, aumenta en gran cantidad la fracción de fibras largas. Este gráfico es el porcentaje de sulfonación sobre madera que se logra a lo largo del tiempo si la madera está prevaporizada o si la madera no está prevaporizada. ¿Se acuerdan que se realizaba una prevaporización previa a todo el proceso? Decíamos que era para uniformar humedad y temperatura de los chips. Entonces, esa prevaporización donde se trata de reemplazar el aire que está dentro del chip por agua, hace que aumente mucho, notablemente, la capacidad de sulfonar la lignina en el momento en que se realiza el proceso. Si combinamos, ¿sí?, sulfito y álcalis, ¿qué pasa? La sulfonación bajo condiciones alcalinas produce desacetilación de las semicelulosas y sulfonación y carboxilación de la lignina. Se logra el hinchamiento de la fibra sin gran pérdida de polisacáridos. El licor contiene una mezcla de sulfito de sodio e hidróxido de sodio con un pH inicial de 12 a 12,5, pero el álcali se va consumiendo durante el tratamiento justamente por la generación de ácido acético, por la desacetilación, y el pH va a descender a 7,8. O sea que vamos a irnos cerca de la neutralidad. Si el pretratamiento se realiza a 140 grados, predomina la acción sulfonante, lo cual es adecuado para coníferas. Con el mismo licor, pero en frío, se sulfona, o sea, más frío, ¿no? No en frío, sino más frío, se sulfona levemente la lámina media y se limita a proteger la blancura, lo que es adecuado para latifoliadas. O sea que un sulfito alcalino en el cual tengo una gran cantidad de álcali, poco sulfito a una temperatura moderada, lo que va a hacer el sulfito es proteger la blancura. Mientras que si estoy a alta temperatura, en coníferas, el sulfito me va a sulfonar y carboxilar la lignina, me va a permitir una mejor separación y mayor flexibilidad de la fibra. Bien, y esta es una tabla síntesis, ¿no?, de los diferentes tipos de pulpados de alto rendimiento. Pulpado a la piedra, desfibrado atmosférico de troncos contra una piedra con agua 70-75 gramos. El TGW, ¿se acuerdan? Sumergido. El desfibrado atmosférico de troncos contra una piedra, pero con agua mayor de 80 grados. Y el PGW, puedo tener desfibrado presurizado con aire comprimido de 2 a 3 bar. El agua va a estar entre 70 y 95, o puedo tener el desfibrado presurizado con aire comprimido a 4 o 5 bar, de troncos contra una piedra, y el agua va a estar entre 95 y 120 grados. Yendo a los refinadores, el desfibrado RMP es
atmosférico con refino atmosférico. El PRMP es un pretratamiento térmico con vapor de los chips a 140, 150 grados centígrados y después 2 etapas de desfibrado y refino atmosférico. El TMP es un pretratamiento térmico con vapor de los chips con desfibrado presurizado y refino atmosférico. El CMP es un pretratamiento químico de los chips con sulfito o peróxido hidróxido de sodio con desfibrado atmosférico y refino atmosférico. El CTMP es el pretratamiento químico del TMP, ¿no? Sulfito ácido o alcalino, más desfibrado presurizado, más refino atmosférico. Y la semiquímica, pretratamiento químico de chips, que puede ser sulfito ácido o alcalino, más desfibrado atmosférico, más refino atmosférico. Y esta es prácticamente toda la gama existente de pulpados de alto rendimiento.